Muy buenos días, estamos en semana 14, día jueves. Hoy vamos a iniciar directamente acá en Google Meet, como siempre lo hago, o como siempre lo hacemos, desde el momento en que siempre inicio con el himno de Universidad Mariano Gálvez, que me honra entonarlo para ustedes, y siempre lo hago a través de plataforma Blackboard, pero en esta ocasión lo quiero hacer a través de Google Meet para que nos quede como recuerdo, ¿de acuerdo? Así que si ustedes pueden acompañarme, yo les voy a agradecer que me acompañen a entonar el himno de nuestra prestigiosa alma mater, el himno de la Universidad Mariano Gálvez. Alma mater, origen cristiano, encomienda en la patria el deber, y remonta su luz al arcano, como un signo que radia saber. Al llamado puntual de la ciencia, acudimos su paso triunfal. La verdad es su fértil herencia, libertad es su lema inmortal. Estudiantes de Mariano Gálvez, ponga siempre a vuestra universidad. Con la entrega al estudio encomiable, proclamad el amor, la verdad. Alma mater, como usted arraigambre, es un símbolo de alta virtud. En tus aulas su libertad, pleganieles a la juventud. Regresad con orgulloso, con el triunfo ceñido en la sien. Compartir los recuerdos gloriosos que os hicieron personas de bien. Estudiantes de Mariano Gálvez, ponga siempre a vuestra universidad. Con la entrega al estudio encomiable, proclamad el amor, la verdad. Proclamad el amor, la verdad. Proclamad el amor, la verdad. Pues como les comentaba, siempre iniciamos en Blackboard. Esta mañana decidí que iniciaríamos en Google Meet y desde acá vamos a dar inicio a nuestra sesión de la semana 14 y empezamos con un repaso de lo que vimos el lunes con respecto a trigonometría. Posteriormente, yo les voy a colocar a ustedes muchos ejercicios y voy a nombrar a cada uno de ustedes para que lo vaya resolviendo. Hasta que lo resuelva perfectamente, va a poder retirarse de la sesión, ¿de acuerdo? Así que quienes pueden resolver los ejercicios rápidamente, les invito a que sean los primeros en resolverlos para que a quienes les cuesta un poquitito y a quienes se les dificulta, pues vean cuál es la mecánica de solución y así vamos a proceder durante esta sesión. Entonces, iniciamos con trigonometría, esto lo vimos el lunes, y dijimos que la trigonometría era la ciencia de la medición de los triángulos. ¿Pero qué es un triángulo? Pues un triángulo es una figura plana que tiene 3 lados y 3 ángulos. Indicamos que los lados se nombran con letras minúsculas. No importa qué nombre tenga, si este es el lado A, el ángulo opuesto es el ángulo A. Si este es el lado B, el ángulo opuesto va a ser B mayúscula, y si este es el ángulo C mayúscula,
el lado opuesto va a ser C minúscula. También dijimos que no importa la forma de los triángulos, siempre se iba a oponer a un lado A el ángulo A un lado B el ángulo C, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego hablamos de la clasificación de los triángulos según la medida o el tamaño de sus lados. Y dijimos que equilátero, X es una raíz que significa igual. Entonces, quiere decir que equilátero tiene los 3 lados iguales. Isósceles, isós, lleva una S, tiene 2 lados iguales. Y los indicamos acá, este y este son iguales, el único distinto es este. Y el triángulo escaleno tiene 3 lados diferentes. Pero también está la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Y tenemos el acutángulo, que tiene todos sus ángulos menores a 90 grados. He de hacer importancia en este axioma. Para resolver triángulos necesitamos saber que la medida, la sumatoria de los ángulos internos, los 3 ángulos de todo triángulo rectángulo, siempre me va a dar 180 grados, ¿de acuerdo? Esto es un axioma que vamos a utilizar en la solución de todos nuestros ejercicios. De modo que, si tenemos un triángulo rectángulo, quiere decir que tiene un ángulo recto. Ese ángulo recto quiere decir que es este ángulo. El ángulo recto se llama recto porque tiene 90 grados. Y entonces el ángulo que tiene 90 grados se identifica con un cuadrito para que nosotros sepamos cuál es el que tiene 90 grados. Y luego, si nosotros sabemos que un ángulo tiene 90 grados y conocemos este axioma, que la suma de ángulos internos de todo triángulo son 180 grados, significa que si este mide 90, la suma de estos otros 2 ángulos me tiene que dar 90 grados. Y esto es fundamental para resolución de triángulos, ¿de acuerdo? Si me dan un triángulo rectángulo y me dan, si digo rectángulo, ya me están dando el ángulo de 90 grados y me dan este otro ángulo que mide 40 grados, yo ya sé que 90 menos 40 me va a dar 50 y eso va a ser este otro ángulo. Hablamos específicamente del triángulo rectángulo y dijimos que el ángulo recto siempre lo vamos a identificar con este cuadrito en el ángulo recto. Dijimos también que el lado que se opone al ángulo recto va a ser el lado más largo. ¿Por qué? Porque estos dos tienen que medir menos de 90 grados. El lado más largo para nosotros siempre se llama hipotenusa y para nosotros lo vamos a identificar con la letra C. Recuerden que es C minúscula. ¿Ven la diferencia? Entonces, el lado C va a ser la hipotenusa, el lado más largo. Y los otros 2 lados se llaman catetos. Si este es el cateto B, entonces se va a oponer siempre el ángulo B. Si este es el ángulo A, se le va a oponer siempre al frente el cateto A, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá el teorema de Pitágoras, que es nuestro tema central de hoy. El teorema de Pitágoras nos indica que el valor de la medida de la hipotenusa, que es el lado más largo, al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Acá lo tenemos gráficamente. Si la hipotenusa mide 5 unidades, 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, o sea, 9 más 16 al cuadrado. Supongamos que no sabemos cuánto mide la hipotenusa. Entonces, para despejar el valor de la hipotenusa en el teorema de Pitágoras, lo que hacemos es que esta potencia la pasamos del otro lado del signo igual, realizando la operación inversa. Entonces, si teníamos potencia al cuadrado,
Pasamos del otro lado del signo igual como raíz cuadrada. Sustituyamos, en este caso, los valores de los catetos. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 25. Raíz cuadrada de 25 me da 5. Y justo es lo que tenemos acá gráficamente. Cuando queremos encontrar el valor de la hipotenusa, es esta la fórmula. Pero cuando queremos encontrar los catetos, utilizamos, si no conocemos el cateto A, entonces siempre nos van a dar el valor de la hipotenusa de otro cateto. Entonces, al valor de la hipotenusa al cuadrado, le restamos el cateto conocido. En este caso, C cuadrado menos B cuadrado. Si en el caso que me dan A cuadrado y no me dan B, entonces despejo el valor de B restándole al valor de la hipotenusa al cuadrado el valor del cateto conocido elevado al cuadrado y a esto le extraemos raíz cuadrada. De modo que estas son las únicas 3 fórmulas con las que vamos a trabajar esta mañana. Sepan, por favor, siempre la hipotenusa, no importa el nombre que tenga, el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, que básicamente es esta la fórmula del teorema de Pitágoras. Y que al despejar, si conocemos hipotenusa pero no conocemos un cateto, entonces utilizamos esta o utilizamos esta otra fórmula dependiendo del cateto que querramos despejar. ¿De acuerdo? Entonces, este es un repaso por el teorema de Pitágoras y acá les expuse un ejemplo en donde desconocemos el valor de la hipotenusa. Me dirán, pero ingeniera, ahí la hipotenusa tiene valor de A. No importa, puede llamarse A, M, X, Y, W, no importa, porque algunos autores le llaman H incluso, porque hipotenusa se escribe con H. Entonces, si queremos encontrar el valor de la hipotenusa, ya sabemos que es esta medida al cuadrado, más esta al cuadrado, más esta otra al cuadrado. Y como lo vemos, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Están conmigo, jóvenes? ¿Vamos juntos? ¿Sí? Sí. Gracias. Entonces, nuestro valor de la hipotenusa, que en este caso se llama A, al cuadrado, es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Desarrollando los cuadrados, 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado 144. 25 más 144 me obtengo 169. Acá tengo A cuadrado igual 169, pero yo no quiero saber el valor de A cuadrado, yo quiero saber el valor de A, o sea, cuánto mide el valor de la hipotenusa que se llama A. Entonces, como está elevada al cuadrado, yo paso la potenciación al otro lado del signo igual, realizando la operación inversa. Y la operación inversa de la potenciación es la radicación, o sea, la raíz. Como es potencia al cuadrado, la operación inversa es raíz cuadrada. Y obtenemos la raíz cuadrada de 169, esto es igual a 13. Recuerden que siempre que resuelven un ejercicio, yo les he dicho, el 13 es su resultado, pero siempre deben escribir respuesta. Y entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿Quién me dice? Ninguno. Bueno, el valor de la hipotenusa A es 13 unidades. ¿Por qué le digo unidades? Porque no me aparece si son centímetros, metros, pulgadas, no me dice nada. Entonces, yo lo escribo como 13 unidades. Y ahí hemos completado nuestro ejercicio. Todos los problemas de trigonometría tienen que resolverse en forma ordenada. Iniciamos dibujando nuestro triángulo. Luego, identificamos nuestros catetos. En este caso, este cateto se llama B. Para que ustedes no se equivoquen, este es el cateto B. Tiene que ser, ahí está.
B igual 5. Así es como se llama. Quitámosle el 5. Y entonces aquí tenemos nosotros que en el ejercicio a este le llaman B. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque, como les decía, no importa el nombre que tenga, lo importante es el concepto. Y a C le llamó 12. Entonces, así es como está llamado. Ay, perdón. Así es como está identificado pero lo importante, y es lo que quiero que ustedes hagan siempre, es identificar el nombre de los lados de su triángulo. O sea, lo primero que tienen que hacer es bautizar a su triángulo. Esta es la hipotenusa, sí. La fórmula que vimos era c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, sí, pero en este caso, el autor del ejercicio escribió que la hipotenusa se llama A. Entonces, él llamó B y llamó C a los otros dos lados. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, esto es lo que está aplicado. Y finalmente, tengo el triángulo, identifico el valor de sus lados, qué nombre tienen. Eso es lo primero que van a hacer. Luego, escriben ustedes cuál es la herramienta que van a utilizar. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar por ahora, escribimos por teorema de Pitágoras. Por favor, Pitágoras va con mayúscula y con tilde. Entonces, porque esta es la herramienta que vamos a utilizar en este momento para resolver el triángulo. Entonces, si nosotros escribimos esto, estamos trabajando en una forma muy ordenada. Hacemos nuestro triángulo, identificamos sus lados, estos son catetos, porque estamos hablando de un triángulo rectángulo. Luego escribimos qué es lo que vamos a utilizar. En este caso es teorema de Pitágoras, más adelante vamos a utilizar funciones trigonométricas y en las posteriores semanas vamos a utilizar ley de senos o ley de cosenos. Entonces, escribimos qué es la herramienta matemática que vamos a utilizar. Escribimos la fórmula, sustituimos con datos, llegamos a nuestro resultado, que es 13, y colocamos una respuesta. Recuerden que un asunto es su resultado, que dice 13, y otro es la respuesta. De esta manera voy a pedirles que por favor ustedes desarrollen los ejercicios que les voy a presentar cuando sea su momento, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiendo con esta línea. Acá les está pidiendo que encuentren el valor de un cateto. En este caso, el autor le llamó H al cateto. Entonces, el ejercicio me dice que el cateto es H con 6 centímetros. Estos dos son los catetos y la hipotenusa la identifica como 10 centímetros. Entonces, por teorema de Pitágoras, por favor, siempre escriban cuál es la herramienta matemática que van a utilizar para que se entienda bien cuál es la solución de su ejercicio. Entonces, escriben ustedes por teorema de Pitágoras, y entonces yo ya sé que ya identificó la hipotenusa, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Por lo tanto, aquí yo lo que quiero es despejar H. Lo que está haciendo aquí, él es de la fórmula inicial a la hipotenusa al cuadrado, restarle el valor del cateto conocido. Cuando llega a 100 menos 36, h cuadrado, si se dan cuenta, aquí es como que le sacara raíz cuadrada a los dos lados de la igualdad, pero nosotros sabemos que pudimos habernos ahorrado este paso. Solamente pasar la potenciación a raíz cuadrada del otro lado. Pero aún esto es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Qué nos hace falta en este ejercicio? Está el triángulo, están identificados sus lados,
está la herramienta matemática, nos hace falta escribir la respuesta. Muy bien, entonces escribimos la respuesta que es 8 unidades. 8 unidades no es la respuesta 8 correcta. centímetros. No es la respuesta correcta. 8 centímetros. No es la respuesta correcta. Dígame la respuesta completa. El valor del cateto H es 8 centímetros. Así es. El valor H es 8 centímetros. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en la pregunta, en el enunciado propuesto. Encuentra el valor de H. Entonces, el valor de H es 8 centímetros. La respuesta siempre le va a dar solución, valga la redundancia, le va a dar respuesta al planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora es cuando voy a pedirles a ustedes, voy a dejar de compartir un momentito y voy a despedirles a ustedes que por favor, y en orden, como quieran ir pasando, van a ir resolviendo los ejercicios uno a uno. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Nuestra clase termina hasta las 9:15, así que tenemos casi 1 hora, 2 horas para resolver los ejercicios. ¿Y qué es lo que necesito? En esta ocasión, y a partir de ahora, vamos a dar la clase y nos vamos a quedar en línea hasta que se acabe el periodo. Así que ahora no va a haber pierde de que es que no entendí, es que no lo puedo hacer, sino que lo vamos a trabajar de la manita todos, ¿de acuerdo? ¿Oye? Sí, está bien. ¿Está bien? Si alguien no comprendió, por favor, este es el momento de hacer las preguntas. ¿Hay dudas? Por mi parte, todo claro. Todo bien, ingeniero. Muy bien. Entonces voy a presentar esto y necesito que las personas que representen y que empiecen a resolver los ejercicios, por favor, que lo hagan en la forma ordenada que yo les enseñé. ¿De acuerdo? O sea, ay, escribo tal cosa. No, mejor esto no. No, ahorita quiero yo que trabajen, por favor, en forma ordenada. El nombre de los lados, qué nombre le van a dar, la herramienta matemática. O sea, vamos a trabajar ordenado. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que a ustedes les quede para siempre la forma de trabajar. ¿Estamos? Sí. Recuerden que yo soy la responsable de que ustedes aprendan bien y ustedes son responsables de estudiar. ¿Por qué? Porque si lo aprenden ahorita pero no lo practican después, entonces se les va a olvidar. Eso ténganlo por seguro. Me decía un estudiante, es que cuando usted lo explica yo entiendo, pero después cuando estoy solo se me olvida. Pero si usted lo practicara en este mismo momento, o sea, si usted se va a su cuaderno, y yo quiero que todos vayamos resolviendo estos ejercicios. ¿Por qué? Porque si ustedes lo resuelven ahorita, lo van a aprender bien para toda la vida. Este tipo de conceptos son conceptos que funcionan siempre y no hay pierde. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿estamos listos? Sí, listos. Sí. Entonces, en un segundito yo les expongo lo que tenemos aquí. Ya tengo los ejercicios listos, prestos y dispuestos para que empecemos. Perdón. Muy bien.
Aquí estamos, compartir pantalla para que lo vean. Listo. Entonces, solo es para reforzar la forma en que necesito que ustedes trabajen. Por favor, todos tienen que estar realizando el ejercicio en su cuaderno, no solo con ver, ay, estoy viendo qué bonito lo hace el compañerito o qué bonito lo resuelve la compañerita. No, ustedes con su cuaderno en mano, y les invito a que siempre tengan la calculadora en la mano, porque eso es lo que les va a servir para ver, no, ahí el compañero no lo hizo bien, se está equivocando, ahí hizo tal cosa. Muy atentos, ¿de acuerdo? Recordemos que la fórmula para encontrar la hipotenusa es esta primera, y para encontrar cualquiera de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el valor del cateto conocido. Entonces, aquí yo necesito que ustedes utilicen la herramienta que se les está dando, ¿de acuerdo? Ustedes vean y que sean capaces de decir, ah, aquí tengo que aplicar esta herramienta. No, aquí tengo que aplicar otra, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos directo a la solución. ¿Quién va a ser la primera persona valiente que va a resolver? Yo. Eso, mero, muy bien. Entonces, necesito, repito, identificamos los valores de los lados, escribimos la herramienta matemática, que hoy es Teorema de Pitágoras, la fundamental que vamos a utilizar, sustituimos nuestros datos, desarrollamos, operamos, llegamos al resultado y colocamos respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, pero tengo que darle los ejercicios, ¿verdad? Se los voy a colocar en material de aprendizaje, ¿sí? Porque ustedes no pueden trabajar con lo que yo tengo aquí. En material de aprendizaje se los voy a poner en un momentito, ¿de acuerdo? Dejar de compartir. Voy a detener la grabación mientras lo coloco en material de aprendizaje.